Vamos a hablar ahora de la glándula paratiroides y de la hormona que produce, que es la PTH o paratormona. Las glándulas paratiroides son 4 estructuras ovaladas, más o menos miden unos 5 milímetros de tamaño, que es como el tamaño de un garbanzo. Están incluidas en la cápsula tiroidea, están por detrás de la tiroides, a nivel de los dos lóbulos laterales. Estamos observando esta vista que es posterior, y ahí estamos observando las glándulas paratiroides detrás de la parte posterior de la tiroides. Van a estar en el tejido conectivo, como hemos dicho, de la glándula tiroides, y ellas mismas van a tener su propia cápsula también, que va a emitir unos tabiques que va a dividir a la paratiroides en lobulillos. El tejido conjuntivo va a contener adipocitos que van a aumentar con la edad, y va a haber, por supuesto, una extensa red de capilares fenestrados. Estas glándulas se describen como pares superior y pares inferior. Dos arriba, dos abajo supuestamente, pero el número en realidad de las glándulas paratiroideas puede variar, pueden ser entre 2 y 6, es normal. La localización de la pareja de glándulas paratiroideas inferior puede cambiar. Van a estar perfundidas por ramas de la arteria tiroidea inferior. Entonces, histológicamente, su parénquima va a estar formado por células principales y por células oxifílicas, esos dos tipos de células. Acá las observamos, por ejemplo, en un dibujo, ¿no es cierto? Estos dos tipos de células, las oxifílicas más grandes, las células principales un poco más pequeñas, capilares. Acá estamos observando más bien una microfotografía, donde también observamos las principales, se ven más moraditas porque son más pequeñas, y mientras que las oxifílicas se ven de un color un poco rosado porque tienen más citoplasma. Y acá, como ven, es un esquema bastante simple, ¿no? Que también está representando a la glándula paratiroides. Entonces, estas dos células son las que van a conformar a esta glándula. Como hemos dicho, las células principales son abundantes, mientras que las células oxifílicas son menos numerosas, y aparentemente parece que en algún momento fueron células principales, pero ahora han cambiado y se encuentran en otro momento funcional. En realidad, las que nos interesan son las células principales. Estas son las que van a producir a la paratormona. La paratormona va a ser una hormona peptídica, va a tener 84 aminoácidos. Su síntesis va a ser continua, igual que su liberación. Más o menos van a ser unos 6 a 7 pulsos sobrepuestos cada hora. El 70% de su liberación se presenta como una fase continua o tónica, y 30% es secreción pulsátil. El riñón y el hígado son los que van a metabolizar a la PTH y van a formar fragmentos aminoterminales o carboxiterminales. Los aminoterminales son los fragmentos biológicamente activos. Solamente construyen el 10% de los fragmentos circulantes de la PTH. Tienen un tiempo de vida media muy corto, 4 a 20 minutos. Los otros fragmentos, que son los carboxiterminales, constituyen el 80% de los fragmentos circulantes, pero no tienen actividad biológica. La hormona intacta solamente representa el 10% de los tipos de PTH circulante. Ahora, el papel de la hormona paratiroidea, como hemos dicho, es regular la concentración de calcio en el líquido extracelular, es decir, en el plasma o en el suero. Cuando disminuye la concentración plasmática de calcio, entonces se va a producir que esta glándula paratiroides secrete PTH para volver el calcio a sus niveles normales. La PTH va a tener acciones sobre hueso, sobre riñón y sobre intestino, de forma coordinada sus acciones para aumentar la concentración de calcio. Cuando la concentración se halla dentro de la normalidad, o sea, más o menos unos 10 miligramos por decilitro, o es algo superior, la PTH se secreta solamente a un nivel basal. Cuando disminuye por debajo de 10 miligramos por decilitro, se estimula la secreción.
y las tasas máximas de secreción de PTH se dan cuando el calcio disminuye más o menos a un nivel de 7,5 miligramos por decilitro. Realmente quien está regulando la secreción de la PTH va a ser el calcio ionizado, o sea, el calcio libre. Y la respuesta que tienen las glándulas paratiroides para secretar PTH cuando disminuye el calcio ionizado es muy rápida, se produce en segundos. Entonces hay que analizar este gráfico. Estamos observando acá, por ejemplo, que entre menos calcio haya, en este caso están considerando el calcio total, pero el calcio ionizado es el que sobre todo produce la secreción de la PTH. Cuando el calcio está disminuido, la velocidad de secreción de la PTH es máxima, ¿no? A medida que el calcio avanza a un valor normal, la secreción de PTH va disminuyendo, va en caída. Ahora, lo que van a detectar las células principales de la glándula paratiroides es la disminución del calcio extracelular. No es una disminución en el calcio intracelular. Por eso, el mecanismo de la secreción de PTH se explica diciendo de que la membrana de la célula paratiroidea lo que va a contener son receptores que van a ser detectores del calcio. Estos receptores van a ser acoplados a proteína G. Cuando la concentración del calcio extracelular aumenta, entonces el calcio se une al receptor. Y por lo tanto se inhibe la liberación de PTH. Más bien, cuando el calcio se encuentra en bajas concentraciones, entonces deja libre al receptor y por lo tanto aumenta la liberación de PTH. No hay que olvidar de que también hay otros factores que influyen en esto, como vienen a ser, miren, el magnesio y el fosfato. Ahora, las acciones de la PTH que se realizan para nuevamente regresar los niveles de calcio a un valor normal van a ser sobre todo a nivel de hueso, de riñón y de intestino. Acá tenemos dos imágenes que están representando prácticamente lo mismo. Pueden elegir cualquiera para practicar sus esquemas. Entonces diremos de que a nivel, por ejemplo, del hueso, los receptores de la paratormona se van a localizar en los osteoblastos, no en los osteoclastos. Entonces, inicialmente la PTH incrementa la formación de hueso porque actúa directamente sobre los osteoblastos, pero una segunda acción a largo plazo se da sobre los osteoclastos. Por eso es que al final la PTH lo que hace es causar un aumento de la resorción ósea. Esta segunda acción sobre los osteoclastos es indirecta y va a estar mediada por citocinas que van a liberar los osteoblastos. El efecto global de la PTH sobre el hueso va a ser promover de todas maneras la resorción ósea, liberando tanto fosfato Ale como el calcio. Ahora, a nivel del riñón, la PTH tiene dos acciones. Por un lado, inhibe la reabsorción del fosfato. Entonces, como la inhibe, va a causar fosfaturia. Esta acción fosfatúrica de la PTH es fundamental, porque el fosfato que ha salido del hueso tiene que ser excretado por la orina. De otro modo, este fosfato se uniría al calcio, que también ha salido al LEC, o sea, líquido extracelular, y formarían complejos. Una segunda acción que se hace en el riñón es que la PTH va a estimular la reabsorción del calcio. Esta segunda acción renal de la PTH tiene lugar en el túbulo contorneado distal. Entonces, excreta el fosfato y reabsorbe el calcio. Ahora, a nivel del intestino, lo que va a hacer es que la PTH no va a tener acciones directas, pero indirectamente va a estimular la absorción intestinal del calcio porque va a activar a la vitamina D, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hace es estimular a esta hidroxilasa renal, que es la enzima que va a convertir una de las formas inactivas de la vitamina D a la forma activa.
y esta más bien, la forma activa de la vitamina D, es la que va a estimular la absorción intestinal de calcio. Ahora, en cuanto a las enfermedades relacionadas a la glándula paratiroides, vamos a tener varias. Aquí ustedes están observando un cuadro que es del libro Constanzo, que tienen que revisarlo cuidadosamente. Diremos algunas cosas acerca de estas enfermedades que pueden ser ocasionadas tanto por el aumento como por la disminución de la PTH. En primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario. Primario quiere decir que se da en la propia glándula paratiroides. Entre lo más habitual es que sea causado por un adenoma. Acá tenemos un dibujo en el cual estamos observando glándulas paratiroideas que son normales, pequeñas, del tamaño que hemos dicho de un garbanzo, mientras que en la de aquí abajo observamos que una de ellas ha aumentado su tamaño. Y aparentemente podría ser un adenoma. Entonces, este adenoma paratiroideo lo que va a hacer es secretar cantidades excesivas de PTH y las consecuencias van a ser que va a aumentar en sangre las concentraciones de calcio y va a disminuir la de fosfato. La hipercalcemia va a ser por la resorción ósea que se da, el aumento de la reabsorción del calcio a nivel del riñón. Y también va a haber, por supuesto, un aumento de la absorción intestinal de calcio, ya hemos dicho de forma indirecta. Y la hipofosfatemia, bajo fósforo en sangre, va a ser causa de la fosfaturia. O sea, la PTH promueve, hemos dicho que se inhiba la reabsorción del fosfato. Entonces, si bien la PTH reabsorbe calcio a nivel renal, la carga filtrada de calcio es tan alta que supera la capacidad reabsortiva del riñón y se va a dar incluso hipercalciuria. Y esto puede precipitar en cálculos urinarios. Entonces, las personas con hiperparatiroidismo primario van a tener hipercalciuria, osteoporosis y estreñimiento. El tratamiento, como lo más frecuente es que sea un adenoma paratiroideo, será la paratiroidectomía, que viene a ser la extirpación de la glándula paratiroidea que esté afectada. En el caso del hiperparatiroidismo, pero secundario, aquí más bien las glándulas paratiroides son normales, pero van a ser estimuladas para secretar una cantidad excesiva de PTH. La razón es que va a haber hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a estar causada ya sea por déficit de la vitamina D o una insuficiencia renal crónica. Entonces, en este hiperparatiroidismo secundario, las concentraciones en sangre de PTH van a ser elevadas, las concentraciones en sangre de calcio son bajas o normales, pero nunca van a ser altas, como en el hiperparatiroidismo primario, lo que nos va a permitir hacer la diferenciación. Este es cuando la paratiroides está funcionando en exceso, o sea, hay mucha hormona. Ahora, cuando hay poca hormona, el hipoparatiroidismo, esto más bien va a ser consecuencia generalmente de la cirugía tiroidea. O sea, a veces se opera la glándula tiroides, ya sea para tratamiento de cáncer de tiroides o cirugía de las mismas paratiroides. Se debe extirpar, por ejemplo, solamente la glándula que tiene el adenoma paratiroideo y a veces no se hace eso, sino que se extirpa todo. Entonces, en este caso, lo que va a haber es bajas concentraciones de paratormona en sangre. Va a haber hipocalcemia e hiperfosfatemia. Entonces, el tratamiento, va a ser suplementos de calcio de forma oral y la forma activa de la vitamina D. Así como hay un hiperparatiroidismo y un hipoparatiroidismo, también hay un pseudo hipoparatiroidismo. Pseudo, o sea que no es real. Este es un trastorno hereditario de carácter autosómico dominante. Lo que va a pasar aquí es que lo que está defectuoso va a ser el receptor, que va a estar acoplado a proteína GS, para la paratormona, tanto en riñón como en hueso. Entonces, la paratormona no se va a poder unir a su receptor en esos tejidos y por lo tanto no va a poder hacer sus acciones fisiológicas. Como resultado va a aparecer igual hipocalcemia e hiperfosfatemia, igual que decíamos en el hipoparatiroidismo.
pero la causa va a ser diferente. Ahora, hay pacientes que presentan esta misma hipocalcemia e hiperfosfatemia, pero que tienen un fenotipo especial. Hay estatura corta, cuello corto, obesidad, calcificación subcutánea, acortamiento de los cuartos metatarsianos y metacarpianos, y este fenotipo unido a la hipocalcemia y la hiperfosfatemia se denomina osteodistrofia hereditaria de Albright. Otra de las patologías que se puede presentar en cuanto a la paratormona viene a ser la hipercalcemia humoral de enfermedad maligna. O sea, es una hipercalcemia que se produce por una enfermedad maligna. Y los tumores malignos que generalmente están involucrados pueden ser de pulmón, de mama. Lo que hacen es secretar un péptido que está relacionado con la paratormona. Es estructuralmente homólogo a ella. Los efectos sobre el hueso y el riñón van a hacer que se produzca hipercalcemia e hipofosfatemia. O sea, el perfil sanguíneo va a ser muy similar al del hiperparatiroidismo primario. Pero las concentraciones sanguíneas de PTH son bajas y no altas, porque la secreción de PTH, la original, digamos así, que es secretada por las glándulas paratiroides, pues va a quedar suprimida por la hipercalcemia que está produciendo este péptido parecido a la PTH. Esta enfermedad se trata con furosemida, que inhibe la reabsorción renal de calcio y aumenta la excreción. También se puede dar inhibidores de la resorción ósea. Por último, trataremos la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Este más bien es un trastorno autosómico dominante. Se caracteriza por la disminución de la excreción urinaria de calcio y por el aumento de la concentración sérica de calcio. Esto va a estar causado por mutaciones inactivantes de los receptores detectores de calcio en las glándulas paratiroides. ¿Se acuerdan que estos receptores se unían pues al calcio? Y esto era lo que determinaba si se secretaba o no la PTH. Como estos receptores están defectuosos, entonces van a detectar de modo incorrecto las concentraciones séricas de calcio. Muchas veces el calcio está elevado y lo detectan como normal y producen reabsorción de calcio, lo que no es necesario, ¿no? A veces también pueden considerar incorrectamente la elevación de calcio sérico como normal y por lo tanto la secreción de la PTH no se va a inhibir como ocurre en las personas sanas. Entonces, haciendo como un pequeño resumen de lo que hemos tratado, las enfermedades relacionadas a la glándula paratiroides va a ser hiperparatiroidismo, que puede ser primario o secundario, hipoparatiroidismo, que generalmente se da por extirpación de las glándulas en cirugía, el pseudo hipoparatiroidismo, la hipercalcemia maligna y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esas son las enfermedades que están ligadas a la glándula paratiroides y la PTH. En esta diapositiva de acá, por ejemplo, les he puesto un esquema muy sencillo que está representando el hiperparatiroidismo primario y secundario. Aquí estamos viendo en el primario, puede tratarse de un carcinoma, un adenoma, una hiperplasia. Lo más frecuente es que sea un adenoma. Y en el caso de la secundaria, más bien puede ser por deficiencia de la vitamina D o por una falla renal. Aquí más bien estamos mostrando un examen de imágenes, viene a ser una gamografía, donde se ha utilizado tecnesio 99. Este ha sido captado por las glándulas paratiroides y se está observando que este paciente sí pues está presentando acá un adenoma paratiroideo, el que está mostrado en la flecha. Entonces estas gamografías preoperatorias son muy útiles para distinguir los adenomas de lo que es una hiperplasia paratiroidea.
Ahora, aquí lo que les estoy mostrando es un cuadro donde nos dan algunos valores que son muy importantes porque son de exámenes que suelen pedirse para valorar la función endocrina en cuanto al calcio y la PTH. Entonces aquí tenemos, ¿no? El intervalo normal. Nosotros decíamos de que el calcio plasmático debía ser 10 miligramos por decilitro, pero sabemos que en medicina hablamos de intervalos. Entonces aquí está, de 8.5 a 10.5. Lo mismo tienen los valores de fosfato, fosfatasa alcalina y en qué anomalía pueden estar alterados estos valores.